Pues sí, un nuevo sistema monetario más justo en el horizonte. En los últimos años, en todo el mundo se ha dado una discusión muy profunda sobre la naturaleza del dinero, debido en parte a la aparición de las criptomonedas y también a las propuestas de los bancos centrales de crear sus propios dineros digitales. Hoy en día las monedas sociales ya no son la única alternativa al dinero oficial y cada vez más las grandes tecnológicas están haciendo sus propuestas, las stablecoins, que de alguna manera vienen a tratar de suplantar al dinero bancario en su función de intermediario en todos nuestros pagos. Por eso que esta cuestión es fundamental entenderla y orientarse un poco en el mare magnum de propuestas que nos rodean en este momento. Antes de nada, comentemos quiénes son los sectores más interesados en todo esto de la reforma del sistema monetario. Principalmente, pues el sector bancario internacional, que es quien hoy en día crea y gestiona el 97% del dinero que utilizamos. También los bancos centrales y los reguladores, que son quienes al fin y al cabo sirven a estos bancos, quienes les prestan, quienes les rescatan o quienes incluso a veces financian directamente a los estados y los gobiernos. Otra parte tremendamente interesada, ya que a lo largo de la historia hemos visto cómo los gobiernos, los estados o los emperadores en general han utilizado el poder de crear dinero para llevar a cabo sus propias estrategias, por ejemplo, devaluando su moneda o, por ejemplo, financiando el gasto público a través de la inflación. También las grandes empresas tecnológicas están, como bien decía, teniendo cada vez un papel más preponderante en esta discusión porque quieren empezar a crear sus propias formas de dinero y es clave si vamos a exigirles que les respalden con dinero seguro del Estado o si vamos a permitir que hagan como hacen hoy en día los bancos. La sociedad civil, las pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes, también tienen un interés fundamental en todo esto, ya que hoy en día somos los que respaldamos la mayor parte del valor del dinero y sin embargo no nos beneficiamos de su creación, del señoreaje de su creación. Y por supuesto, hay otros movimientos como el de las criptomonedas, los del oro, el patrón oro o las monedas sociales que llevan tiempo creando formas de dinero alternativas o reservas de valor o activos de inversión que también tienen interés en toda esta discusión. Sin mencionar, por otro lado, los bancos éticos, cooperativos y sin lucro y otros muchos movimientos que hay de bancos pequeños que hoy en día tienen muy difícil competir con los grandes bancos en un sector cada vez más concentrado. Pues bien, antes de empezar, quería recordar dos conceptos básicos que nos van a ayudar a orientarnos en este tema. El primero es qué es el señoreaje. Y empezando a enfocarnos en qué clase de sistema monetario queremos, cuál sería el sistema monetario ideal o qué marco debería regir ese avance hacia un sistema monetario mejor, el señoreaje es un concepto clave. Pues fijaros que el señoreaje no es más que el ingreso, el beneficio que obtiene aquel que crea el dinero. Pensad que el valor que tiene el dinero se lo damos entre todas al aceptarlo. Pues quien lo crea por primera vez es quien recibe ese dinero recién creado de la nada. Entonces, ese señoreaje es un ingreso muy importante que generamos entre todas. Y lo justo sería que ese ingreso se distribuyera equitativamente entre la sociedad que lo crea. Es decir, entre todos los ciudadanos a través de un dividendo ciudadano o directamente como una parte de ingreso para el Estado que contribuya pues a financiar el Estado, que puede traducirse en reducir impuestos o en proteger mejor los servicios públicos o lo que sea. Por otro lado, cada país tiene derecho a hacer uso de su propio señoreaje y por eso el problema de cuando hay países que tienen sus economías dolarizadas, por ejemplo, que quiere decir que ya no son soberanos de su propia moneda y que es Estados Unidos quien se beneficia del señoreaje de crear el dinero que se utiliza en su país. Por lo tanto, es una cuestión fundamental el tema del señoreaje. La otra cuestión fundamental es la inflación. Hay que entender lo que significa la inflación, que es la pérdida paulatina del valor del dinero en el tiempo y por lo tanto el aumento de los precios de las cosas. Y aquí, ¿qué es lo que querríamos idealmente un sistema monetario mejor? Pues básicamente que tenga un valor estable. Es cierto que esto es una discusión eterna en la que hay posiciones distintas, pero yo soy partidario de que si queremos un sistema monetario bueno, necesitamos que el valor se mantenga en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que se puede ahorrar con dinero. No estamos impidiendo a la gente ahorrar, mantener su poder adquisitivo en el tiempo utilizando el dinero, sino que lo estamos facilitando. Uno pensará, wow, pero si estás fomentando la acumulación. Lo cierto es que si no se puede ahorrar en dinero, la gente ahorra de otra manera. Por ejemplo, comprando bienes especulativos en el mercado, bienes inmobiliarios, activos financieros o lo que sea. Entonces, la posibilidad de ahorrar no la vas a impedir por tener un dinero que pierde valor en el tiempo. Al contrario, probablemente perjudiques más a las personas con menos riqueza que tienen mayor porcentaje de sus ahorros en forma de dinero.
las personas con mucha riqueza, los más ricos, tienen poco porcentaje de todas sus riquezas, de todas sus propiedades en forma de dinero. Entonces no sufren la inflación como lo podemos sufrir otras personas. Y por otro lado, el dinero no es más que un sistema de reputación, y lo que hace tener un valor estable en el tiempo es que equiparas las aportaciones pasadas y futuras. Tiene igual valor lo que aportas hoy por los demás que lo que aportarías dentro de 10 o 20 años. Entonces, de alguna manera se busca una justicia temporal en lo que viene siendo el dinero como sistema de reputación. Bien, por otro lado, lo que se pretende evitar con el tema de crear inflación o con crear monedas que pierden valor en el tiempo, se puede conseguir de otras maneras. Por ejemplo, a través de impuestos a la propiedad. Pero bueno, eso es un tema distinto. La cuestión es, ¿cómo querríamos que fuese este sistema monetario mejor del que tenemos? Pues lo primero, que sea sencillo. Porque una dificultad enorme del sistema monetario actual es que es complejo, es difícil de entender, está lleno de recovecos y es fácil perderse, y por lo tanto se impide un control democrático de lo que ocurre a nivel financiero. El Banco Central hace unos años empezó con la expansión cuantitativa, una política no convencional de política monetaria, y ¿quién puede decir que entiende realmente lo que es la expansión cuantitativa? Pues poca gente, lo que hace que de alguna manera puedan hacer un poco lo que quieran sin que nadie sea capaz de entender muy bien lo que hacen y que la sociedad no pueda valorar o hacer juicios críticos al respecto de ese tipo de políticas. Por lo tanto, buscar un sistema monetario sencillo o una forma de dinero mucho más sencilla, más simple, más intuitiva, tiene un valor extra, que es que favorece que todo el mundo lo entienda, que haya un mayor control democrático por parte de la población. Otra cosa positiva que puede tener un sistema monetario mejor es que sea seguro. Fijaros, esto significa que el sistema monetario, el dinero en sí, no se pueda estropear, no pueda desaparecer, no pueda inutilizarse por algún tipo de eventualidad, como hoy podrían ser las crisis bancarias. Los riesgos sistémicos son básicamente eso, problemas que pueden suceder que hacen que el sistema colapse, que se pare completamente. Imaginaos de un día para otro no poder hacer pagos ni transacciones bancarias. Eso sería un colapso del sistema monetario. Pues bien, un sistema monetario mejor tiene que ser seguro, no puede estar a merced de este tipo de problemas. Y un sistema seguro no puede haber tampoco rescates o ayudas constantes con dinero público a los bancos o a las grandes tecnológicas para garantizar esta seguridad, porque a cierta medida hoy en día los depósitos bancarios, que son el dinero que utilizamos mayormente en la sociedad, es dinero seguro, pero a costa de que el Estado lo tiene que rescatar y ayudar constantemente, impidiendo una verdadera competencia en ese sector. La otra cuestión es, para que sea un sistema monetario seguro, es que haya diversidad monetaria. Igual que un monocultivo es más propenso a las plagas, un cultivo diverso donde hay muchos cultivos simultáneamente, si uno falla, pues hay otros. Digamos que la redundancia siempre ha sido un mecanismo de los medios naturales para generar resiliencia, para generar seguridad o adaptabilidad frente a los cambios. Por lo tanto, también deberíamos promover o intentar ayudar a que haya diversidad monetaria y que coexistan diferentes formas de dinero simultáneamente. Por otro lado, porque también eso ayuda a ver los defectos y las virtudes de cada uno de ellos. Por lo tanto, se favorece el control de la sociedad en cuanto a qué dinero quieren utilizar y cuál no, en función de esa aparente apreciación. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que todos los países del mundo prácticamente utilizan el mismo sistema monetario, con lo cual es muy difícil, lo tenemos naturalizado y no nos lo cuestionamos, es muy difícil ver sus problemas. Otra cuestión fundamental es que sea un sistema monetario justo, lo que quiere decir que haya ausencia de extracción de rentas por monopolios o oligopolios, es decir, que haya competencia, que haya igualdad de oportunidades para competir en el mercado, para ofrecer servicios financieros o intermediación financiera. También que se garanticen ciertos derechos que puede que el mercado de por sí no consiga garantizar y requiera una acción por parte de los estados, pero esos derechos de inclusión financiera, de acceso al crédito en igualdad de condiciones, tienen que tenerse en cuenta, tienen que conseguirse. La otra cuestión es que se posibilite la política y al mismo tiempo que se favorezca la libertad individual, que se permita que digamos, de alguna manera, que se busque el equilibrio entre el poder del Estado y el poder de la sociedad. La cuestión es que un dinero mejor, un dinero que no sea un dinero de reserva fraccionaria como el que tenemos hoy en día, puede favorecer que haya un ingreso directamente para el Estado y la ciudadanía sin intermediarios. Hoy el señoreaje se lo lleva al sistema bancario y el señoreaje podría estar en manos de toda la sociedad y en especial del Estado como un ingreso libre de deuda. También tiene que favorecer la privacidad de las usuarias, porque los estados pueden llegar a abusar de su poder, o cualquier agente económico con mucho poder que controle el sistema monetario, que controle una forma de dinero privada, puede ir en contra de sus usuarias y en contra de su privacidad. Por lo tanto, es una forma de garantizar que la sociedad siempre es un poco independiente y siempre tiene esa libertad y ese margen de maniobra frente a distintos poderes que pueda haber. Así que la privacidad es una cuestión clave en esta cuestión del sistema monetario que queremos.
También, en este sentido, preservar el dinero en efectivo porque es un garante de esa privacidad y además un garante de la accesibilidad. Y permitir formas de dinero privadas que no supongan un riesgo sistémico también favorece esa capacidad de decisión de las personas y esa facilidad de ver los defectos y virtudes de cada forma de dinero, siempre y cuando pues, esas monedas tipo criptomonedas, monedas sociales o otras formas de dinero que la gente quiera utilizar no acaben siendo tan ampliamente usadas que su posible quiebra por un mal diseño, como hoy en día tiene el dinero bancario, pues ponga en riesgo a toda la economía. Sería injusto que las personas que no están utilizando esas formas de dinero privadas se vean perjudicadas por una crisis en esa forma de dinero, con lo cual hay que velar por que no haya riesgos sistémicos en el sistema, lo cual no quiere decir que no se puedan tener pequeñas monedas de dinero privado que utilicen ciertas comunidades o con digamos que no acaben siendo totalmente hegemónicas, ¿no? Y sobre eso volveremos más adelante. Otra cuestión fundamental que debemos intentar preservar en un sistema monetario mejor es la interoperabilidad, que significa básicamente que tú puedas fácilmente mover un dinero de un sitio al otro, que puedas entrar en una red, salir de una red, cambiarlo por otras monedas, es decir, que haya facilidad para el usuario y que no esté atado con cadenas a una cierta red o a un cierto proveedor de servicios, digamos que el usuario sea libre de moverse y de elegir libremente, o sea, que no haya barreras de entrada o salida en un determinado servicio financiero. Así debería ser posible dentro de un mismo estado cambiar fácilmente de proveedor de servicios financieros, como hoy en día cambias de compañía telefónica o lo que sea, y también a nivel internacional tiene que ser sencillo hacer pagos entre empresas de distintos países, es decir, que esos sistemas estén funcionando de alguna manera en conjunto, que se pueda facilitar el intercambio de divisas, etcétera, etcétera. Entonces esa de la interoperabilidad es importante porque puede que el mercado a veces, como estrategia para maximizar beneficios, pues te trate de aislar en su propia red, que pases el mayor tiempo posible utilizando los servicios de una determinada red y no te permita salir, te chantajee con que no puedas irte. Y eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de China con dos grandes compañías tecnológicas a las que al final el gobierno les dijo, no, ahora tenéis que permitir la interoperabilidad entre los servicios que ofrecéis. Y ese tipo de cuestiones. Pasa también con las redes sociales, ¿no? Pues que no son tan interoperables como nos gustaría. Y volviendo entonces ya al tema concreto. En cuanto al sistema monetario que tenemos, siempre hubo dos opciones. La manera de tener un dinero seguro, un dinero que funcione en la sociedad y que permita el máximo potencial de intercambios entre las personas y las empresas. Las dos opciones que hubo han sido siempre o que el Estado rescate y favorezca de todas las formas posibles, y esto incluye rescates financieros en momentos de crisis, ayudas por otro lado, exenciones fiscales, avales, intereses negativos, determinadas cuestiones que lo que hacen es que ese dinero privado, que puede ser hegemónico, como es hoy en día el dinero bancario, que tiene un riesgo de quiebra, aparentemente sea seguro a vistas de los usuarios normales y corrientes. Ninguno de nosotros teme en principio porque el dinero que tiene depositado en el banco vaya a desaparecer. Y sin embargo, si un banco quiebra, todos sus depósitos desaparecerían, por lo cual están constantemente rescatados e intervenidos por el Estado, que les dice lo que tienen que hacer y lo que no para no asumir tantos riesgos o tantos otros. La otra opción siempre ha sido nacionalizar el dinero, nacionalizar la estructura básica y por lo tanto exigirle el respaldo del 100% en dinero seguro y público a formas de dinero privadas hegemónicas como medio de pago. Si alguien crea una reserva de valor como el oro o algo así, pues no hace falta. Pero si tú creas una moneda digital que se empieza a utilizar ampliamente, esa moneda tiene que tener un 100% de respaldo en dinero del Estado por una cuestión sencilla, porque esa moneda, si se hace demasiado grande para caer, quien tiene que asumir las pérdidas son el resto de la sociedad, con lo cual, para evitar esa situación, se te exige un respaldo 100% y así no hay riesgo de quiebra de esa forma de dinero. Y también se retiene la capacidad de controlar la masa monetaria en la autoridad que se dedique a crear el dinero del Estado. Entonces, eso es importante también. En esa cuestión, yo creo que la segunda es la opción que deberíamos favorecer. Nacionalizar el dinero en vez de estar rescatando constantemente a un sector privado. Y aquí hay una cuestión fundamental. Con esto de la reforma del sistema monetario, todo el mundo se plantea lo siguiente. Todos querrían crear dinero. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que hoy en día los bancos quieren seguir creando dinero porque esto les da ciertos beneficios. Muchos estados también quieren seguir teniendo la capacidad de financiarse ilimitadamente con dinero de nueva creación. Pero lo cierto es que crear dinero no es imprescindible para nadie. Es decir, para ti o para mí también podríamos beneficiarnos de crear nuestro propio dinero y financiarnos con eso, o sea, pagar por adelantado cosas que todavía no tenemos en base a la confianza que la sociedad tenga en nosotros. Bien, eso es cierto, se tiene que poder hacer, pero no es imprescindible para funcionar. Y tanto el Estado como los bancos lo que pueden simplemente, si se quieren endeudar, es pedir prestado lo que otros tienen ahorrado.
es decir, pedir prestado en los mercados secundarios, como hace hoy en día ya el Estado mediante los bonos de deuda pública, pero que los bancos tendrían que volver a empezar a hacer. También los fondos de inversión y otros actores de la economía, en el mercado, en la bolsa, por ejemplo, las empresas piden prestado lo que tienen ahorrado otras personas. La excepción son los bancos. Los bancos crean nuevo dinero cuando quieren dar préstamos, no tienen que tener los ahorros previamente. Y eso es lo que debería cambiar. Y por supuesto el Estado además obtiene los ingresos necesarios mediante impuestos, es decir, un Estado que no se financie con dinero de nueva creación no quiere decir que no tenga capacidad de financiar ciertas políticas públicas que quiera hacer. Si quiere subvencionar a ciertos sectores que están desfavorecidos por las dinámicas de mercado, va a poder hacerlo. Si quiere crear instituciones públicas que garanticen ciertos derechos, va a poder hacerlo. Es decir, los impuestos son la herramienta primordial que tiene la política y no hace falta, en ningún caso, disponer de la creación monetaria. Si bien es cierto que pues en la historia últimamente se ha utilizado para hacer devaluaciones, por ejemplo, del propio dinero y favorecer las exportaciones a costa de otros países, siempre una devaluación es competitiva porque tú te devalúas en relación a otras monedas, entonces a veces se entra en guerras de devaluación constante para defender las exportaciones de cada uno de los países, lo cual es un problema internacional grave en el que hace falta básicamente acuerdos y que se descarte esa opción de política monetaria. Y la segunda cuestión es que muchas veces la creación monetaria por parte del Estado supone una forma de impuestos a través de la inflación frente a los ahorradores previamente. Si la creación monetaria no crea inflación, es verdad que eso no es un impuesto. Pero bueno, si tenemos una autoridad monetaria independiente que crea el dinero, ya no hace falta que el Estado se financie directamente con dinero de nueva creación. Vamos a hablar del dinero público. ¿Cómo quedaría el dinero público en un sistema monetario mejor? Pues sería básicamente, habría un cuarto poder, que no es el gobierno directamente, sino que es como una institución independiente, tipo el poder judicial, el poder legislativo, el ejecutivo, pues ahondando en esa separación de poderes, crear un cuarto poder que se asemejaría un poco a lo que hace el Banco Central hoy en día, que pueda aumentar el dinero en circulación como ingreso directo a otros, es decir, como un ingreso directo en las cuentas de las personas, de la ciudadanía, o en la cuenta del gobierno para gastar directamente, nunca prestándoselo a ningún agente de la economía. No se lo prestaría a nadie, ni a empresas, ni al gobierno, ni a los bancos, ni por supuesto a nadie. Que el dinero se cree libre de deuda. Igual que ocurre con el dinero en efectivo, pero lo mismo, pues también una versión digital, tener la versión física y tener la versión digital. Y que sea sencillo de entender y práctico y fácil de utilizar. Debería buscarse un 0% de inflación, por lo menos por causas monetarias. O sea, no podemos prevenir inflaciones de tipo que se encarezcan los recursos energéticos y que eso haga que la vida sea más cara, que haya menos bienes y servicios en circulación. Eso es difícil de evitar, pero por lo menos que no sea por un exceso de creación monetaria. Con lo cual favorecemos eso, que el valor del dinero se mantenga estable en el tiempo. Y la otra cuestión es que genere una infraestructura pública de pagos a disposición de los intermediarios financieros. En ningún caso el cuarto poder, la institución monetaria independiente o el Banco Central, llámale como quieras, va a ser un banco comercial. Es decir, tú no puedes abrirte una cuenta en el Banco Central y el Banco Central no tendrá sucursales en ningún sitio, sino que creará una infraestructura que otros intermediarios financieros, como otros bancos o aplicaciones tecnológicas o lo que sea, podrán utilizar por encima. Y son los que te darán a ti el servicio al fin y al cabo. Entonces eso sería el dinero público. ¿Y qué pasaría con el dinero privado en un nuevo sistema? Pues básicamente que si es de amplio uso presenta un riesgo sistémico, por lo que deberá respaldarse el 100% de su creación con dinero público. Cualquier comunidad podrá usar el dinero que quiera, excepto para pagar los impuestos. Es lógico que el Estado solo acepte como pago de impuestos el dinero que el propio Estado crea, y es una forma también de garantizar que se va a utilizar, y para el resto de cosas que hagan los agentes económicos entre sí y las personas, pues no se le puede imponer que utilicen ninguna forma de dinero concreta. Cada uno puede utilizar el dinero que quiera, aunque por defecto, pues eso, el dinero de curso legal sería el dinero del Estado, y en caso de que no hayan acordado otra cosa, los agentes tendrán derecho a que se les pague, o tendrán que aceptar que se les pague con dinero del Estado. Los riesgos de usar dinero sin respaldo los pueden asumir quienes lo usen. Por ejemplo, quienes usen criptomonedas, quienes usen oro, quienes usen monedas sociales, tendrán que asumir los riesgos de utilizar dinero si no lo respaldan al 100% con dinero seguro del Banco Central o del Estado. Bueno, resulta que con esta reforma hay unas cuantas gratas sorpresas. Las primeras serían que dejaríamos de manipular el tipo de interés que determinaría a partir de ese momento el mercado. Hoy en día el Banco Central manipula el tipo de interés
porque presta a los bancos comerciales, les presta a un tipo de interés y luego los bancos prestan a otro. Lo que es cierto es que ese tipo de interés jamás ha servido para nada. Se argumenta que es la herramienta de política monetaria fundamental, pero los estudios demuestran que su eficacia ha sido nula. Por lo tanto, eso ya deja de manipularse, deja de intervenirse en el mercado de esa manera, se acaban, por supuesto, los tipos de interés negativos y será el propio mercado, entre la gente que quiere pedir prestado y la gente que quiere prestar, el que determine los tipos de interés que ocurran. Por supuesto, en un mercado con mucha más competencia, porque el de hoy en día está completamente intervenido por el Estado. En general tendremos más ahorros, lo que supone menos necesidad de endeudarse. Fijaros que cada vez que se crea nuevo dinero, no se crea en base a deuda, sino que se crea como un activo, como un ingreso directamente en las cuentas de la ciudadanía o del Estado. Entonces, tendríamos más ahorros, más capital, la sociedad estaría más capitalizada y por lo tanto habría menos necesidad de endeudarse. Por ejemplo, cuando te vas a comprar una casa, sería más factible llevar la mitad del precio ahorrada y solo tener que pedir prestada la otra mitad, o incluso más, llevar el 70% ahorrado y solo tener que pedir prestado el último 30%. Por lo general, habrá menos deudas y por lo tanto menos pagos de intereses, que es una de las cosas más regresivas de nuestra sociedad. Se mueven en concepto de pago de intereses recursos de las capas más pobres y menos adineradas a las que tienen más recursos. Por lo tanto, eso es una fuente de injusticia bastante grande. Y esas deudas a largo plazo, si se combinan con la acumulación de riqueza, lo que provocan es que como los ricos, los que han prestado, no se gastan el dinero en la economía, no les dejan a los que se han endeudado obtener ingresos para poder así pagar las deudas más los intereses, con lo que esas deudas se hacen impagables y se entran en espirales en las que la deuda se utiliza como herramienta de poder y de control, tanto de personas, de empresas o llegamos al punto de que se controlen directamente estados enteros y el ejemplo pues puede ser Grecia o algunos países latinoamericanos por parte de bancos estadounidenses. Por lo tanto, nos interesa que haya una sociedad con menos deudas. Desde luego, para mejorar eso hay mucho margen más allá de la reforma del sistema monetario. También se mejoran los servicios financieros porque se devuelve la competencia al sector, se reducen las barreras de entrada y salida en el sector financiero, de pedir prestado, prestar, de dar servicios de pago, de dar seguros y todas esas cuestiones. Y lo más importante, se acaban las crisis bancarias. Nunca más tendremos que rescatar a los bancos, nunca más habrá una crisis bancaria estilo 2008 o en 2020 en el que el Banco Central tiene que crear cantidades ingentes de dinero para rescatar a ese sistema bancario. O el Estado tiene que poner dinero público, o crear un banco malo que se quede con los activos tóxicos de los bancos, etcétera, etcétera. Toda esa serie de rescates y ayudas que se hacen más o menos visibles al sistema bancario. Por otro lado, hay más sorpresas. Por ejemplo, que se ahorran muchísimos recursos públicos, todos los fondos de garantía de depósitos, todos los sistemas de rescate, el MEDE, no sé qué, que tiene la Unión Europea, van a ser innecesarios. Se acaba todo ese gasto público y que por cierto también conlleva que los líderes de la Unión Europea se reúnan cada cierto tiempo, cada muy poco tiempo, para hablar de estos temas. Vamos a quitarles un peso de encima. Vamos a dejarles libres para hacer y pensar sobre otro tipo de cosas. Y quien dice Unión Europea dice todo el planeta, menor regulación, porque si los bancos ya no pueden quebrar poniendo en riesgo todo el sistema, pueden quebrar y quien puso el dinero ahí lo pierde, pero sabiendo los riesgos, se requiere menos regulación y menos protección. Entonces se dan facilidades a los bancos pequeños y a las fintech para competir con los bancos, porque hoy en día la gran regulación que tiene el sistema bancario, que son 3 Biblias, Basilea 3, pues hace muy difícil a los bancos pequeños competir con los grandes. Por tanto, esto sería una forma de descentralizar el poder en el sector bancario. También se aumentarían los ingresos públicos a través del señoreaje, que pasaría en parte a ser público, la otra parte a través de dividendo ciudadano. Se reducirían los activos, el tamaño y el poder de los bancos centrales, porque pensad que hoy en día tienen un papel preponderante, ya que tienen que mantener constantemente a un sistema que es adicto a nuevas deudas que les dé el Banco Central, el nuevo dinero del Banco Central. El Banco Central en un sistema soberano, de dinero soberano, ya no tendría constantemente que prestar a nadie, ni a los estados, ni a los bancos, con lo cual sus funciones se reducen muchísimo y tiene una herramienta de política monetaria muy concreta que es regular la cantidad de dinero que hay en circulación, es decir, aumentarla cuando haga falta buscando un tipo de inflación del 0%, y nada más. No tiene ya muchas más funciones más que, bueno, todas las otras de asesorar, estudiar, pero a nivel concreto el poder que tiene es ese, de crear nuevo dinero. Que por cierto no se lo quedaría él, como pasa hoy en día, sino que ya lo daría directamente al Estado y a la ciudadanía. Por otro lado, se generaría diversidad monetaria y con lo que se profundizan las libertades individuales de elegir qué forma de dinero quiere utilizar cada una de nosotras. Y más todavía,
Se devuelve al mercado bienes acaparados para protegerse frente a la inflación, especialmente la vivienda, reduciendo su precio. Todas esas casas que se tienen solamente por tener activos para protegerse de la inflación se pueden volver a poner en circulación, y si a esto sumamos algo que a mí me parece justo, que serían impuestos más progresivos, en concreto hacia la propiedad, hace que básicamente hacer que quien tenga más propiedades, quien tenga más recursos físicos, medios de producción, viviendas o lo que sea, que tenga que pagar unos impuestos que le incentiven a intentar sacar una rentabilidad de esos activos, es decir, a ponerlos en el mercado, con lo cual a reducir los precios de esos bienes. Por otro lado, se facilita la cooperación internacional. Fijaros que con un sistema monetario soberano los países pueden hacer algo muy sencillo. Es, vale, tu señoreaje es tuyo y ya está, y ya no hay guerras de divisas y se entiende que cada uno usa el dinero que quiere en cada sociedad, y que si un país empieza a utilizar un dinero del que no es soberano, el otro le da la parte de señoreaje que le corresponde. Así como que si se busca la interoperabilidad o se acaba con la estrategia de devaluación constante, pues se favorece muchísimo las buenas relaciones entre los distintos países. Y por otro lado, algo fundamental también para las relaciones internacionales es que las deudas impagables se pueden reestructurar por haber sido mal hechas, porque quien hace préstamos que luego no se pueden devolver debe asumir parte del problema, si no es dar préstamos sin riesgo, sin que colapse el sistema, porque hasta ahora, como quienes hacen los malos préstamos a países que no pueden devolverlos son bancos, y los bancos no pueden quebrar, porque con que quiebre uno se pierde la confianza en el sistema y quiebran todos y hay una crisis fundamental del sistema de pagos, y eso no puede ocurrir, pues al final no se permiten hacer este tipo de cosas como reestructurar las deudas y hacer responsables a quienes han hecho malos préstamos de los préstamos que han hecho. Entonces es una cuestión de justicia fundamental cambiar todo esto. Y simplemente por ir acabando, un problema que surge a la hora de presentar esta transición desde donde estamos, desde el modelo que tenemos, a un sistema monetario de dinero soberano, es básicamente la siguiente: que una parte de los activos de los bancos hoy en día son deudas a largo plazo. Y entonces, en el momento en el que exigimos que los depósitos bancarios se pasen a dinero público, de repente los bancos no tienen activos suficientes en correspondencia para ese cambio. Entonces, sí, tienen un cierto porcentaje de reservas, que esas se pueden utilizar ya directamente para respaldar ese dinero soberano, pero luego tienen deudas a largo plazo, que son los activos que respaldan los depósitos que han creado. Entonces tiene un problema de liquidez fundamentalmente. Además de que tienen que cambiar su modelo de negocio y financiarse por otros medios. La solución es muy sencilla, o al menos una de las posibles. Por supuesto, esta reforma es compleja y va a requerir que toda la sociedad participe de alguna manera en diseñar estos sistemas, este nuevo sistema monetario. Estoy apuntando algunas guías que me parecen útiles e interesantes para tener en cuenta. Pero una solución posible a este problema de liquidez de los bancos es que se le dé un préstamo para darles tiempo a que las deudas a largo plazo se vayan pagando, y poder hacer entonces así de un día para otro el cambio de depósitos a dinero digital seguro del Banco Central. Depósitos y reservas a dinero digital seguro del Banco Central. Por otro lado, se le da la oportunidad de adaptarse a los grandes bancos que tienen millones de empleados para que den servicios financieros en competencia y solo prestando los ahorros que tengan sus clientes en el banco o su propio capital, como hacen hoy en día otros intermediarios financieros que no cuentan con una licencia bancaria. Y eso es básicamente todo lo que quería compartir con vosotras. Así que nada, muchas gracias por escucharme y sobre todo, por favor, si os ha gustado, si os parece importante y interesante, compartid este vídeo, porque yo creo que es muy importante que todo el mundo tenga una idea básica general de esta cuestión que hoy en día vamos a ver cada vez más y más en los periódicos, y va a ser una cuestión fundamental de los cambios que van a ocurrir en los próximos años. Así que nada más, muchas gracias, me despido y un saludo